conductividad térmica, que la velocidad o la rapidez de transferencia de energía va a ser alta o va a ser baja. ¿Qué se durmieron? Que va a ser baja. Que va a ser baja la rapidez de transferencia de calor. Muy bien. Entonces, lo que nos pide este ejercicio es determinar la razón de transferencia de calor. Recordando la definición de transferencia de calor, que es energía térmica en tránsito, por definición, la energía tiene unidades. ¿Qué unidades tiene la energía en el sistema internacional, muchachos? Joules. La energía tiene joules. Exacto. Entonces, la energía tiene joules. O sea, joules. Si hablamos que el Q, que es la transferencia de calor, hablamos que es energía en tránsito. Q es energía en tránsito, entonces es energía en tránsito por unidad de tiempo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces tenemos que es joules sobre segundo. Eso, por supuesto, que es igual a un watt. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Energía, joules y por supuesto Q, pues es el flujo de calor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Vamos a retomar lo que es la ecuación de Fourier, la cual nos describe el comportamiento de ese flujo de calor, retomando que tenemos que establecer una dirección. Recuerden que nuestro sistema de coordenadas cartesianas nos establece 3 direcciones, X, Y y Z. En este caso nosotros vamos a decir que el flujo de calor está en dirección X, ¿sí? Entonces, para este caso, el flujo de calor en dirección X. ¿Y qué más? Creo que con eso es más que suficiente. Simplemente tendríamos que evaluar esta ecuación para que nosotros podamos encontrar, este es un flujo de calor por unidad de área. Aquí voy a sustituir los valores tanto de la conductividad térmica, que es 0.69, son, no voy a poner las unidades, aquí son 26 grados en la temperatura 1 y 8 grados en la temperatura 2. Tenemos que en X tiene un espesor de 0.3. Este ejercicio ya lo debieron de haber resuelto, no sé, el día de ayer, ¿no? Entonces, esa operación les debería de dar 8.3 por 0.69. 41.4, ¿no? Exactamente. 41.4. ¿Qué unidades debería de tener esta memoria? Watt sobre metro cuadrado, ¿no? Es watt sobre metro cuadrado, muy bien. Pero eso no me está pidiendo el problema, me está pidiendo la razón de transferencia de calor a través del muro. Existe la razón de transferencia de calor a través del muro por unidad de área. Pero no me está diciendo que es por unidad de área. Me está diciendo, determina la razón de transferencia de calor a través del muro. La transferencia de calor, recuérdenlo por definición, es la energía térmica en tránsito debido a una diferencia de temperaturas. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es exactamente utilizar esta ecuación que tengo aquí, ¿no? Esa ecuación la voy a repetir y voy a sustituir. Resulta que el área que yo necesito para evaluar ese flujo de calor es un área perpendicular. Es el área perpendicular al flujo de calor. El flujo de calor tiene una dirección en X. Entonces, el área perpendicular a esa dirección corresponde a un área formada entre las direcciones Y y Z. Aquí cabe resaltar que en el enunciado no me dice cuál es la profundidad y cuál es la altura. ¿Sí? Ok, entonces resulta que
pues puede ser que la altura sea 4 o la altura sea 7. La verdad, pues eso no se sabe. O sea, son cosas que el autor no me puso. Pero solamente sé que es un área. Y esa área, pues, está formada por un 4 por 7. ¿Sí? Eso debería de ser 28. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar o sustituir los valores del flujo de calor por unidad de área, que son 41, caray, 41.4 por 28. De esta forma se van a eliminar los metros cuadrados y voy a poder obtener la transferencia de calor, la razón de transferencia de calor, ¿no? Eso es 41.4. A mí me dio 1159. ¿Sí está bien? Punto 2. Miren, muchachos, yo soy uno de los maestros, profesores que cuando que no se preocupa tanto por el punto decimal. O sea, el error en los resultados de los exámenes es más o menos 5%. Yo utilizo todos los decimales, encuentro el valor, si se equivocan en más o menos 5% del resultado original, pues lo tienen bien, ¿no? Entonces, es muy dado que me estén haciendo comentarios como, ay, es que es punto 2, 184 puntos, y me dicen como 7 números después del punto decimal. Es que luego si no, no sale. No se preocupen, no se estresen. Lo que realmente interesa aquí es que entiendan qué es el flujo de calor, qué es este Q, que es energía en tránsito, energía por unidad de tiempo, energía joules por segundo, es un watt. Eso es la transferencia de calor. La transferencia de calor por unidad de área o la transferencia de calor total. ¿Sí? Eso es lo que a mí me interesa realmente, que ustedes entiendan qué es la conductividad térmica, que es una diferencia de temperaturas, que hay un espesor. Recuerden que la definición es energía térmica en tránsito debido a la diferencia de temperaturas espacial. Este es el espacio que existe entre estas dos superficies. Entonces, eso es lo que realmente yo estoy preocupado porque ustedes me entiendan. No porque si es un 2 o si es un 5 o si es un 4, eso ya es irrelevante para mí, desde mi punto de vista. Ya cuando ya tengan un proyecto a su cargo, pues ahora sí, pues nos vamos a los números. Ya se supone que ya cuando tienen un proyecto, pues ya comprenden el fenómeno y ya no les tengo que estar diciendo qué es Q y qué es Q dos comillas. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Alguna duda, muchachos? Profe, Dime. ¿de dónde salió el 28? Ok. El 28 es el área perpendicular al flujo de calor. Aquí está, es el área. El área es igual al 4 por 7, 28. Son metros cuadrados. ¿Sí está bien? Sí, profe, gracias. Okay. A lo mejor puede que ahorita los van a ver muy sencillos los ejercicios, ¿no? Porque realmente lo interesante aquí es que entiendan las definiciones. Pero esto, pues se va a complicar. Así es que, por favor, pongan mucha atención, no se relajen ese conocimiento, no relajen que es su atención, ¿no? Porque luego dicen, ay, eso ya lo explicó 10 veces, 5 veces, ya dijo la definición 7 veces. No, se la tienen que aprender, ¿sale? ¿Dudas? Ya voy a pasar al siguiente ejercicio, si ustedes consideran que ya terminaron. Este ejercicio ya lo habíamos planteado ayer, ¿no? Bueno. El siguiente ejercicio habla también desde una pared. Aquí ya nos da el flujo de calor en dirección X.
nos dice que son 10 watts metro cuadrado, nos dice que la conductividad térmica es de, bueno, la conductividad térmica y el espesor de la pared es de 2.3 watt metro Kelvin, y bueno, por supuesto que es el espesor es de 20 milímetros y existe en condiciones de estado estable. Determine el valor del gradiente de temperatura en unidades de Kelvin metro, y cuál sería el valor del gradiente de temperaturas en unidades de centígrados metro. Ahora bien, este ejercicio pues es un ejercicio relativamente sencillo. El gradiente de temperaturas es la variación de la temperatura con respecto a la posición. Este ejercicio lo elegí precisamente para que una vez que ustedes ya hayan entendido qué es el flujo de calor, qué es la conductividad térmica y cuál es ahora sí, la distancia que deben de tomar para evaluar ese gradiente, pues básicamente tendrían todo para evaluar el gradiente de temperaturas. Estos gradientes pues nada más describen el comportamiento de la temperatura a lo largo del medio. Simplemente tendríamos que sustituir los 10 watts metro cuadrado y también el 2.3 para poder evaluar el gradiente. El gradiente que nos está pidiendo, este gradiente de temperaturas es un dt de x, entonces no tendríamos que tomar en cuenta o no tendríamos que sustituir la x, ¿sí? Solamente tendríamos que sacar dt de x. Ese dt de x debería de ser igual a lo siguiente. Entonces, despejando ese gradiente, un gradiente de temperaturas va a ser dt de x va a ser igual a el flujo de calor en x, que divide a la conductividad térmica, que está dividido por la conductividad térmica. Entonces, simplemente pues tendríamos que sustituir este valor, ¿no? Aquí tenemos un valor de 10 y aquí tenemos un valor de 2.3. Y las unidades, pues los watts se deberían de eliminar y quedaría Kelvin metro, que es lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Entonces ese es un gradiente de temperatura. Profe, Sí, dime. y en este caso no afectaría, o seguiría sin importar si es Kelvin o Celsius, porque pues el problema nos... Exactamente. Ah, ok. Sí, aquí sigue sin importar. Y de hecho, por eso es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el valor del gradiente de temperaturas en unidades grados Celsius metro? Es el mismo. ¿O si podría afectar? A ver. Sí, ¿no? Sí afectaría porque de hecho el problema nos está pidiendo que determinemos el valor. Tendríamos que eliminar el Kelvin, ¿verdad? 273 grados Celsius es igual a un Kelvin. Y ese 2.3 lo deberíamos dividir entre 273.
Ay, jole. No, pero a ver, déjame ver. La diferencia de temperaturas, ¿cuál va a ser, muchachos? El delta de temperaturas. Vamos a analizar este problema porque está interesante, ¿no? El delta de temperatura, aquí es igual. O sea, el delta, me estoy refiriendo al siguiente símbolo. O sea, el delta de temperatura entre el delta de posición, pues ese ya lo tenemos, vale 4.34 Kelvin metro. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. El delta de temperatura, ¿qué es lo que debería de hacer para encontrar el delta? Pues pasar este término del delta de x, pues multiplicando al gradiente de temperatura. Entonces tendría que tener 4.34 Kelvin metro y multiplicado a la longitud, porque va desde el origen 0 hasta x2, que debería de ser la longitud, que es de 20 milímetros, o sea 0.2 metros. 0.2 metros. Aquí pues eliminan los metros y tengo la diferencia de temperaturas. Son 20 milímetros, profe. Son 20 milímetros. Sí, serían 0. Son 0.02, ¿verdad? Sí. 0.02. 4.34 por 0.02. ¿Cuánto les da la diferencia de temperaturas? A mí me dio 0.086. 8, ¿no? Sí. Ok, esto es una diferencia en Kelvin. ¿Sí están de acuerdo? Ese sería nuestro primer análisis. Bueno, esto ya lo voy a borrar. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos, vamos a convertir esa conductividad térmica? Vamos a ver esa conductividad térmica. Esa conductividad térmica es igual a 2.3, son watt, metro Kelvin. Para que yo elimine ese Kelvin y lo deje en grados, lo deje en grados Celsius, necesito que en la parte superior haya Kelvin, entonces necesito un Kelvin, y en la parte inferior necesito 276 grados Celsius, 273. No, a ver, espera. Más bien es 1 grado Celsius, ¿no? 1 grado Celsius son 273 Kelvin. Profe, Deme. que no 0 grados Celsius es 273.15 Kelvin. ¿Le ponemos 4? Si fuera 1 grado serían 272.1, ¿no? No, porque si tengo 23 grados Celsius, le tengo que sumar 273 para que me dé Kelvin. Son 6, 9 y 2 Kelvin. Es cuando tengo 23 grados Celsius, que es temperatura ambiente. O 25 grados Celsius.
Bueno, de hecho, en los problemas de termodinámica en Segel son 27 grados Celsius. 27 grados Celsius más 273 les va a dar los 300 Kelvin. Entonces, he ahí donde radica que 27 grados Celsius es igual a 300 Kelvin. ¿Sí? Entonces, si tengo 1 grado Celsius más 273, pues voy a tener 274. Si multiplico 274 por 1 grado, pues esto es lo mismo. Este 274 Kelvin es lo mismo que 1 grado Celsius. ¿Sí o no? Esto y esto es igual, es 1. Por eso esto es 1. Y así voy a eliminar los Kelvin y me va a quedar en la parte inferior watt metro grado Celsius. No sé si me están entendiendo o no. Yo ya me entendí. Bueno, las escalas de temperatura, pues ahí están grados en el sistema internacional, son grados Celsius y grados Kelvin. ¿Sí? Usualmente en termodinámica lo que se hace es convertir todas las ecuaciones, como la ecuación de los gases ideales, el análisis de balances de energía. Nosotros tenemos que cambiar el sistema de grados Celsius a grados Kelvin. Entonces, aquí la idea principal es cambiar la conductividad térmica, que tiene unidades Kelvin, a grados Celsius. Para poder eliminar un Kelvin, nosotros tendríamos que hacer un factor de conversión. Ese factor de conversión, usualmente, que es esto que está aquí, este sería mi factor de conversión, usualmente es la unidad. Eso debe de ser igual a 1. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo pues, mucho más sencillo, ¿no? Si ustedes quieren convertir el 0.0, los 20 milímetros a metro, los 20 milímetros, ustedes los quieren convertir a metros. Entonces, ¿cuál es su factor de conversión? Pues resulta que 1 metro pues, es igual a 1000 milímetros. ¿Sí? Entonces, para que ustedes les quede en la parte superior el milímetro, esto es igual. Si yo paso este término hacia acá, dice que 1 es igual a 1000. Bueno, me conviene al revés, ¿no? Voy a poner 1 metro sobre 1000 milímetros. Eso pues es igual a 1. Ese es mi factor de conversión. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, para que yo haga esta operación que tengo aquí, de convertir milímetros a metros, pues tengo que utilizar mi factor de conversión, donde 20 milímetros, pues lo debería de multiplicar por 1 metro y dividir entre 1000 milímetros. Por eso les queda 0.02 metros. Se eliminan los milímetros. ¿Sí? Ahora, aquí la idea es encontrar el factor de conversión para eliminar los Kelvin. Entonces, voy a hacer lo mismo, ¿no? Este término lo voy a pasar para acá y me va a quedar la unidad. Tengo 274 Kelvin sobre 1 grado Celsius. Eso es igual a 1. Si yo divido 274 Kelvin entre 1 grado centígrado, me va a dar 1. Hasta ahí, ¿todo bien? Sí. Entonces, la ecuación de la conductividad dice 2.3 son watt metro Kelvin. Si lo multiplico por 1 no pasa nada, ¿verdad?
Entonces lo que voy a hacer es multiplicarlo por 1, pero por mi factor de conversión, para eliminar los Kelvin. ¿Sí están de acuerdo o no? Ese sería, pero es que ese no es el camino. 2.3, ese era lo que me decías, compañero. Watts, metro, Kelvin, 274, perdón, Kelvin, 1 grado Celsius. Esto que tengo entre paréntesis es equivalente a 1. No le estoy haciendo nada al valor, simplemente estoy haciendo un factor de conversión, donde lo que se pretende es eliminar los Kelvin y me quede pues 2.3 por 274. 2.3 por 274. Me debería de quedar 630. 630 watts sobre, aquí vamos a ver, son metro grado Celsius. Hasta ahí está más o menos claro. Sí, profe. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder evaluar el gradiente de temperatura? Ahora en grados Celsius. Pero esta conductividad está muy alta, ¿eh? O sea, está muy, muy fuera de lugar. ¿Qué es lo que pasaría? A ver, ¿dónde está? Aquí está el gradiente de temperatura es igual a 10 entre la conductividad térmica, ¿no? Entonces resulta que yo voy a hacer lo mismo. Ahora no voy a utilizar 2.3, voy a utilizar 630. 630. ¿Y qué es lo que va a pasar con el gradiente, muchachos? 10 entre lo anterior. Pero ahora ya no les va a dar Kelvin, les va a dar grados Celsius. ¿Sí? Bueno. Y como pueden ver, pues ahí ya no les va a dar lo mismo. Entonces, usualmente no se hace esto de la conversión del... Esto que está en rojo, todo esto es un camino que no los va a llevar a un buen puerto. Porque la conductividad térmica usualmente debería estar en Kelvin. Las tablas, ¿cómo les podría explicar esto? Hay tablas, por supuesto, que son watt, metros, grados Celsius, pero ya son tablas muy bien establecidas, que depende de cómo hacen la experimentación. Si ustedes hacen si ustedes evalúan el gradiente de temperatura, bueno, la diferencia de temperaturas con este valor, no les va a dar esta diferencia, porque pues ya está fuera de lugar. Esto no se los está pidiendo el problema, por supuesto, pero es un parámetro de referencia. O sea, la diferencia puede ser que aquí haya 1000 y aquí haya 0.8 Kelvin. Aquí haya 1000 Kelvin y aquí haya 0.8. ¿Sí me entienden? O sea, lo que me está diciendo esto es la diferencia de la temperatura máxima a la temperatura mínima. Pero bueno, ustedes no se preocupen por ese problema. Lo voy a revisar y les voy a traer esa explicación de por qué debería de ser en grados Celsius o en grados Kelvin la conductividad térmica. Ustedes no se preocupen. Eso déjenmelo a mí. Vámonos a otros ejercicios que son un poco más sencillos.
Bueno, es que es sencillo, pero no les podría asegurar el porqué de por qué es grado Kelvin o grado Celsius el valor de la conductividad térmica. Entonces, este ejercicio lo que les pide es encontrar las pérdidas de calor a través del muro, ¿no? Dice que un horno industrial es construido. Bueno, este ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Sí lo resolvimos o no? No, profe. ¿Qué dices, Adrián? ¿Sí o no? Creo que fue el primero que nos dejó. Fue el primero que vimos, pero no lo resolvimos, ¿verdad? Ok. Pues bueno, dijo que lo hiciéramos. Ahí me dio 1700 watts. 1700 watts. A ver, déjame ver. Son 1400 menos 1150 por 1.7. 3.5 por 1.7. ¿Cuánto dices que te dio? 1700 watts. ¿Qué espesor de muro utilizaste? ¿Mande? ¿Qué espesor utilizaste? El de .15 metros. No, sí es cierto. $1400 menos 1150 entre .15 por 1.7. ¿Cuánto dices que te da? ¿1600? 1700. ¿Y A mí a me quién dio más le da 1700? 2800. A mí me da 2833.3333. Sí, a mí también me da lo mismo. A mí me da lo mismo, profe. A ver, otra vez. ¿A alguien más le da 2833? Sí, profe, A mí. A mí. A mí, profe. Ok. Adrián, necesito que lo revises. Profe, a mí también me dio lo mismo que Adrián. Profe, pero es que el problema dice que es que saquemos la tasa. Y la tasa es la potencia, o sea, que es watts, no el flujo de calor por unidad de Por área. unidad de área, ¿verdad? Entonces yo por Sí. eso lo multipliqué, también lo multipliqué por el 1.2 metros, por el 0.5 metros de lo largo, por la altura, y por eso me dio los 1700 watts, porque el problema nos dice que calculemos la tasa, no el flujo de Exactamente. calor por unidad de área. 1700. ¿Sí está bien? La tasa. Ese rate es por unidad de tiempo, ¿no? Es la pérdida de calor por unidad de tiempo. Ujú. No dice que sea por unidad de área. Entonces, Sí, ¿cómo porque es, dice que profe? el muro es. A ver, vamos a hacerlo. Ay, ay. Con el puro dibujo, ¿no? Aquí. Eso. A ver. Aquí. Aquí. Lo que nos piden es Q. Sí, y lo tenemos que dar en watts. Ustedes ya tienen esta ecuación. Y la deberían de sustituir aquí. Pero como bien lo hizo su compañero, aquí es 1.7, aquí son 1400, aquí son 1150 y aquí creo que era 1.5. No, 0.15. 0.15. Eso les va a dar 2800, pero son watts metro cuadrado. 2833 son watts metro cuadrado. Entonces, lo que hace falta es
aquí ustedes pueden observar el diagrama, ¿no? ¿Qué característica tiene el diagrama? La geometría, especialmente. Tiene una profundidad y una altura. ¿Sí están de acuerdo? Recuerden que para que ustedes encuentren el flujo total está dado por el flujo por unidad de área, que es Q, dos comillas, pero multiplicado por el área. El área es el área perpendicular a la dirección del flujo. Entonces, si el flujo de calor está en dirección X, el área perpendicular a ese vector corresponde a esta cara. A ver, déjenme asurarla. A esta cara. ¿Sí están de acuerdo? ¿O no? Entonces, esa área deberá de ser 1.2 por 0.5. Entonces, esa área... No, 1.2 por 0.5. Entonces, eso es igual a 0.6 grados. Y finalmente, pues tendríamos que sustituir a esta ecuación los valores tanto del flujo de calor por unidad de área y el área. Entonces aquí tengo 2833 y aquí tengo 0.6. Y les debería de dar como algo 99 watts. O casi alrededor de 1700, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahí es la diferencia, ¿sí? Por supuesto, por unidad de área o el flujo de calor solamente. Entonces, el flujo de calor es la energía térmica en tránsito. Ok, entonces, el siguiente ejercicio es este. Y bueno. Aquí miren, está en grados Celsius. Sí, ese ejercicio lo tengo que investigar. El techo de una casa calentada eléctricamente tiene 6 metros de largo y 8 metros de ancho y 0.25 de espesor. Y está hecha de una capa plana de concreto cuya conductividad térmica es de 0.8 watt metro grado Celsius, como se muestra en la figura. Las temperaturas de la superficie interior y exterior se miden como 15 grados Celsius y 4 grados Celsius, respectivamente, durante un periodo de 10 horas. Determine la razón de la pérdida de calor a través del techo esa noche. Bueno, ahí ya les piden la razón de pérdida de calor. Primero tienen que sacar la razón, o sea, el Q. El siguiente enunciado es cuánta energía se perdió. Ya cuando ustedes les preguntan cuánta energía se perdió, como Q es la energía por unidad de tiempo, pues simplemente van a utilizar, van a multiplicar esa energía por, o más van a multiplicar el flujo de calor por el tiempo y les va a dar la energía que realmente se perdió. Vamos a hacerlo, porque sí es muy interesante. Antes de irnos, no sé si voy muy rápido, muchachos, luego, sí, creo que son sencillos los ejercicios, no son complicados. Entonces, esta debería de ser mi ecuación de flujo de calor por unidad de área. La conductividad térmica es de 0.8. La diferencia de temperaturas, en el interior tengo 15 y en el exterior tengo 4. La pregunta es, ¿qué dirección tiene el flujo de calor, muchachos? Si yo planteo, vamos a plantear mi sistema de coordenadas cartesiano. ¿Qué dirección tendría mi flujo de calor? O el flujo de calor de ese ejercicio. X, Y o Z. ¿Cuál sería el flujo de calor? ¿Cuál sería la dirección, perdón? ¿Sería dirección en X, dirección en Z o dirección en Y? ¿En Y, profe? En Y, muy bien. ¿En Y sentido hacia arriba o sentido hacia abajo? Sí, hacia arriba no, porque nos está diciendo lo del techo. Exactamente, va desde la temperatura mayor hacia la temperatura menor.
el flujo de calor. Sí se acuerdan de la definición, ¿verdad? Entonces hacia allá va el flujo de calor, es QY. Es un flujo de calor en dirección Y. ¿Sí está bien? Las diferencias de temperaturas, pues resulta que la temperatura máxima es de 15 grados Celsius y la temperatura mínima es de 4 grados Celsius. Tengo un espesor, o sea, si yo me acerco, aquí en esta línea tengo 15 y en esta línea tengo 4. Entonces, este es el espesor, este es el medio por donde debe de transferirse la energía. Ese medio tiene una longitud de 0.25. Entonces, ahí está, 25. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda, muchachos? El valor, pues ahorita lo vamos a sacar. Es 15 menos 4 por 0.8 entre 0.25. ¿Cuánto les da por unidad de área? 35. Sí, profe. Este es por unidad de área, recuerden, pero lo que yo necesito es la razón. O sea, es Q mayúscula. Y Q mayúscula, resulta que Q mayúscula es igual a flujo de calor por unidad de área, pero ahora lo tengo que multiplicar por el área. ¿Qué área va a ser esta, muchachos? Es el área perpendicular al flujo. Dime. Me surgió una duda del ejercicio que estábamos viendo hace ratito, el pasado que estaba explicando. ¿Este? Sí, es que, bueno, según yo el ejercicio se refiere a la tasa de pérdida. Entonces, ¿por qué utilizamos después la razón de... Ok. Que no es La tasa, la razón, ok, es que son terminologías, ¿no? La tasa de cualquier, puede ser la tasa, sí, tasa de flujo de calor. La rapidez en que la energía fluye a través del medio. ¿Sí? ¿Y cuál era la otra que me decías? La razón de transferencia de calor. Y la razón de calor es la rapidez en la que viaja la energía, en la que la energía fluye a través del medio. ¿Es lo mismo? Pero por supuesto, a lo mejor aquí, ¿en cuál ejercicio estábamos viendo? Por ejemplo, aquí nos pide, determina, nos pide, determine, no, aquí nos pide la conductividad térmica. Pero dice que es la razón, ¿no? Esta es la razón. No piensen que porque dice razón va a ser watt metro cuadrado, o que porque dice la razón me va a dar Q 2 comillas. Aquí es la razón, pues, primero porque me lo da el problema, ¿sí? Y para utilizar para obtener la conductividad térmica, pues me conviene tener este valor. Ahora, ¿cuál otro? El de aquí dice razón de transferencia de calor a través del muro, en watts. Es la velocidad, ¿sí? La velocidad en la cual viaja la energía. Es Joule sobre segundo, es un watt. Entonces, sí son terminologías un tanto complicadas para ustedes, pero no debería de ser tanto sí. O sea, la pregunta, o creo que lo que más les confunde a ustedes es que si les dicen, determinen la razón de transferencia de calor, no saben si es por unidad de área o si es la total. Esa es la pregunta, ¿no? O bueno, eso es lo que a mí me confundiría. Pero no se estresen. Creo que en el problema, si les da las dimensiones y... Aquí en este ejercicio específicamente les está diciendo que la transferencia de calor a través del muro en watts.
Si les está diciendo que es en watts, es el total. Si les pide por unidad de área, por supuesto que es por unidad de área. Es que realmente lo que aquí que pide, a ver, o aquí queda el flujo de calor, aquí nada más dice el flujo de calor. No dice que es por unidad de área, pero se sobreentiende que es por unidad de área. Es la razón. Y aquí dice, bueno, aquí no dice, aquí dice. Aquí dice la pérdida, ¿no? La razón de pérdida de calor. Aquí, si tú omites esta palabra, pues es la razón es que esta pérdida es la transferencia de calor. Puede ser ganancia, puede ser pérdida, o la razón de transferencia de calor. ¿Sí te das cuenta? Dice que es pérdida porque realmente se está refiriendo a la casa. La casa está perdiendo calor, pero pues, no sé, se podría decir, y aquí lo dice el enunciado, ¿no? A través del techo de esa noche. Pero ¿quién no puede decir que la razón de ganancia de calor al medio ambiente? Porque lo que pierde la casa lo está ganando el ambiente. Es algo, pues, no sé. ¿Cómo lo podría decir? Es cuestión de que ustedes entiendan que realmente lo principal es la energía. Que ustedes entiendan que lo que están analizando es energía. Energía por unidad de tiempo. O sea, Joule, aquí lo que les puse desde el inicio. Por eso es muy importante que se aprendan esto. Esto es energía por unidad de tiempo. Si les dicen la razón de transferencia de calor, pues la razón de transferencia de calor, la transferencia de calor es energía térmica en tránsito. Energía térmica en tránsito. Esto ya es una razón de transferencia de calor. Es esto. No sé, necesito que... No los quiero mandar a leer un libro porque si hace rato estaba checando los libros. Y bueno, pues mete más terminología, ¿no? Y bueno, ¿para qué quieren? Entonces, lo que yo les recomendaría es que estudien los ejercicios y que solamente se aprendan esto. O sea, esto es lo que realmente necesitan aprenderse. ¿Qué es la energía? La definición de transferencia de calor, que es energía térmica en tránsito, energía térmica que está viajando, que se está moviendo, ¿no? A una velocidad, es una razón de cambio. Más o menos, es que yo sé que repito lo mismo, pero les podría dar otra definición, pero los voy a confundir más. Por eso no me quiero salir de ahí. ¿Sí está bien o no? No tan bien, o más o menos. ¿Sí, esa era la pregunta? Sí. Bueno. Entonces, es lo mismo, la tasa de flujo de calor, la razón de transferencia de calor, es lo mismo. Es una variación de una propiedad con respecto al tiempo. Es una velocidad. Profe. Dime. ¿Se puede regresar un poquito nada más a las definiciones, por favor? Estas están mal escritas, rapidez lleva acento. Es que luego por eso no las escribo, porque digo, la copian y me ven escribiendo. Listo, profe. Profe, No ¿le sé puede si lleva regresar de la casa? Es que no lo alcancé. ¿Perdón? ¿Le podría regresar al enunciado de la casa? Es que no lo alcancé a copiar. Ok. Gracias. Y eso es lo que vamos a evaluar, ¿no? En ese ejercicio. Ya lo vamos a terminar el día de mañana. Mañana hay clase, muchachos, a las 7 de la mañana. Les iba a comentar, vamos a resolver este ejercicio, vamos a pasar a la introducción de convección. El mecanismo de convección, y luego les voy a presentar lo que es la página de ANSYS para que se den el tiempo el fin de semana para instalarlo. No les quise decir desde el primer día que lo instalaran porque pues sí requiere que la computadora ahí la dejen trabajando unas 3-4 horas, y como es fin de semana, sí me gustaría que lo hicieran en el fin de semana para que no afecte sus otras actividades. ¿Están de acuerdo?
¿Instalar qué, perdón? ANSYS. Mira, aquí lo buscamos, ANSYS. ANSYS versión estudiantil. Y aquí está, ¿no? Entonces, vamos a hacer análisis térmicos. Estos modelos son modelos un tanto complicados. Vamos a hacer modelos mucho más sencillos. Pero, pues por aquí debe de estar, ¿no? Toda la versión. Mañana les voy a dar pues las instrucciones. ¿Sale? Y si lo corren todas las compus, es que la mía ya apenas si puede con el Teams. Bueno, no todas las compus pueden correr ANSYS. Pero los trabajos o las prácticas son en equipo. Entonces, pues, júntense con alguien que tenga una muy buena computadora. Integren los equipos. Profe, ¿eso se puede descargar para Mac? Se supone que sí. Se supone, pero la verdad no he visto ninguna Mac. Tengo amigos que tienen ese programa, pero no. No. Creo que no se puede para Mac. Miren, el hecho de que ustedes hagan muchos problemas, sí está bien, pero también creo que es importante ese laboratorio, porque les va a permitir entrar en contacto con softwares. Ahí en bioquímica, pues yo sé que son más dados a estar en la práctica, en los laboratorios, pero pues es una forma del diseño, ¿no? Al final de cuentas ustedes van a diseñar procesos. Bueno, si no tienen ninguna duda, ningún comentario, los veo el día de mañana. Pues bye. Profe, ¿en equipos de cuántos? Pues son 30, usualmente reviso 6, trabajo pues de 5, equipos de 5, o sea, con uno que tenga su computadora bien, ya con eso ya lo hicieron.